El aire en el departamento se sentía tan pesado y denso como el mármol frío bajo mis pies. Olía a nuevo, a pintura fresca y a una victoria que no era mía. Mi padre, Porfirio, estaba de pie frente a mí, con el pecho inflado y una vena palpitando en su sien. Su rostro, normalmente enrojecido por el orgullo y el vino barato, ahora era de un tono púrpura por la furia. A su lado, mi hermana Jimena me miraba con los brazos cruzados, una sonrisita de superioridad bailando en sus labios. Su esposo, Aníbal, se recargaba contra el marco de la puerta de la cocina, puliéndose las uñas con aire de indiferencia, como si mi humillación fuera el espectáculo de medio tiempo. Y mi madre, Adela, hacía lo que siempre hacía cuando la tensión escalaba, encontraba un punto fascinante en la pared para evitar el contacto visual, convirtiéndose en un fantasma en su propia vida. ¿No escuchaste lo que dije?, rugió mi padre, su voz rebotando en las paredes vacías del lujoso salón. Cada palabra era un golpe. Este departamento ahora es de tu hermana. Necesita un lugar digno para criar a mi nieto, y tu obligación es proveerlo. Si no te gusta, no es mi problema. No era mi problema. La frase resonó en mi cabeza, un eco amargo y familiar. Durante años, todos sus problemas habían sido, de alguna manera, mi problema. La hipoteca de su casa, la mensualidad de su camioneta, las deudas de las tarjetas de crédito de Jimena, incluso el dinero para sus vacaciones, todo había salido de mi cuenta bancaria. Yo era el pilar invisible que sostenía el teatro de su vida de clase media, un pilar que ellos daban por sentado, como el aire que respiraban. Y ahora, me echaban. No de una casa que yo rentara, no de un lugar prestado. Me estaban echando del santuario que yo mismo había construido, ladrillo por ladrillo, en secreto. Me miraban desde arriba, desde el piso 17 de un edificio que llevaba mi sudor y mis noches en vela, y me trataban como a un intruso. Jimena finalmente habló, su voz goteando veneno dulce. Ay, Gael, no seas tan dramático. Siempre has sido un egoísta. Por una vez en tu vida, haz algo por tu familia. Sentí una calma helada extenderse por mis venas. No era rabia, no todavía. Era algo más profundo, más final. Era el sonido de algo rompiéndose dentro de mí, de la última hebra de esperanza desintegrándose en polvo. Levanté la vista, miré a los 4 rostros que conformaban mi universo, y por primera vez en mi vida, no vi a mi familia. Vi a extraños. A extraños con derechos sobre mi vida que yo nunca les había otorgado. Asentí lentamente, una sola vez. Y en ese silencio, tomé una decisión que haría temblar los cimientos de su mundo. Ellos habían iniciado la guerra, pero yo, el arquitecto invisible, tenía en mis manos los planos de su destrucción. Mi nombre es Gael, tengo 32 años, y vivo una doble vida. Para mi familia y para el mundo que ellos habitan, soy un ingenierillo. Así es como Porfirio me presenta en las raras reuniones familiares a las que me invita, este es mi hijo, Gael. Es ingenierillo, anda ahí entre la tierra y los ladrillos. Siempre lo dice con un tono que es mitad disculpa, mitad desdén, como si mi profesión fuera una mancha en el impecable linaje de los Ramírez. Creen que tengo un trabajo de oficina mal pagado en alguna constructora sin nombre, que vivo en un pequeño departamento de soltero y que conduzco una vieja camioneta porque no me alcanza para más. Y yo dejo que lo crean. De hecho, cultivo esa imagen con esmero. Mi departamento real es un loft minimalista en el centro de Monterrey que ellos nunca han pisado. La vieja camioneta la uso para visitar las obras, pero en mi garaje duerme un auto alemán que solo conduzco de noche. Y la constructora sin nombre, bueno, esa es la mentira más grande de todas. El nombre legal de mi empresa es Grupo Constructor del Norte, SADCB. Un nombre corporativo, aburrido, diseñado para pasar desapercibido en los registros públicos. Pero su nombre comercial, el que brilla en las vallas publicitarias de los proyectos más ambiciosos de la ciudad, es Acero Regio. Y yo soy su fundador, su dueño y su director general anónimo. Comencé hace 10 años con un pequeño préstamo de mi tío Silvestre y 2 albañiles de confianza. Mientras Jimena gastaba el dinero que yo le daba en una carrera de Historia del Arte, en una universidad privada, yo pasaba las noches estudiando estructuras y los días mezclando cemento.
mientras Porfirio se quejaba de la economía y culpaba al gobierno de sus fracasos, yo reinvertía cada peso ganado, comprando maquinaria usada, contratando a los mejores, construyendo una reputación basada en la calidad y la puntualidad. Al principio, escondí mi éxito por miedo. Sabía que si se enteraban, se convertirían en sanguijuelas, desangrando mi negocio antes de que pudiera caminar. Pero con el tiempo, mi razón para mantener el secreto cambió. Se convirtió en una especie de experimento social, una prueba dolorosa. Quería, con una desesperación infantil, que me quisieran por ser Gael, no por ser el dueño de Acero Regio. Quería que mi padre, alguna vez, me mirara con el mismo orgullo con el que miraba el diploma inútil de Jimena. Esperaba un milagro, supongo. Un milagro que nunca llegó. Así que jugaba mi papel. En las cenas de Navidad, escuchaba a Aníbal, mi cuñado, darme consejos de inversión mientras yo sabía que su único ingreso era la tarjeta de crédito que yo pagaba. Escuchaba a mi padre hablar con admiración de los nuevos edificios de Acero Regio, sin tener la más remota idea de que estaba elogiando a su decepcionante hijo. Escuchaba a mi madre suspirar por lo difícil que era la vida, justo antes de pedirme un poquito de ayuda para el enganche de un auto nuevo para Jimena. Ellos vivían en un mundo de apariencias que yo financiaba en secreto, y en el proceso, me había vuelto invisible. Era el fantasma en su opulenta ópera, el tramoyista que movía los hilos detrás del telón, pero al que nunca se le permitía salir a recibir los aplausos. Y me había acostumbrado a la oscuridad. Hasta esa tarde, en el departamento que construí, cuando decidieron que el fantasma ya no era necesario, y que era hora de exorcizarlo de sus vidas. Si mi paciencia fuera un edificio, las grietas en sus cimientos se formaron a lo largo de muchos años, cada una producto de un golpe, de una palabra, de una humillación. A veces, en la soledad de mi verdadero hogar, recorro el museo de mis heridas, una galería de recuerdos que explican por qué estoy a punto de hacer lo que voy a hacer. La primera pieza de la colección, la más antigua, la llamo Manos Sucias. Tengo 17 años. Acabo de pasar 2 semanas diseñando en secreto los planos para una pequeña casa de campo, mi primer proyecto completo. Las líneas están trazadas con una precisión obsesiva, las notas escritas con una caligrafía temblorosa de emoción. Se lo muestro a mi padre una tarde de domingo. Él está en su sillón, leyendo el periódico. Le echa un vistazo por encima de sus lentes, no más de 3 segundos. Luego, dobla el plano sin cuidado, creando un pliegue permanente justo en el medio, y lo deja caer en la mesita de café. Deja de perder el tiempo con esas tonterías, dice, sin mirarme. La gente decente, la gente con cerebro, no se ensucia las manos con tierra y cemento. Estudia administración, haz algo de provecho. La familia Ramírez no cría albañiles. Sentí como si ese pliegue me lo hubiera hecho en el alma. Esa noche, quemé los planos en el patio trasero. La siguiente sala del museo está dominada por una instalación extravagante titulada La boda de la princesa. Jimena, con 26 años, anunció su compromiso con Aníbal. Mi padre decretó que la boda debía ser inolvidable. Inolvidable, por supuesto, significaba cara. Y, cara, significaba que Gael pagaba. Fueron más de 600,000 pesos. El salón más exclusivo, un banquete para 200 invitados, un vestido de diseñador que usó por 6 horas. Mi contribución fue anónima. A los invitados se les dijo que Porfirio, con sus exitosos negocios, había corrido con todos los gastos. Mi único reconocimiento fue durante la fiesta. Aníbal, ya borracho, me pasó un brazo por los hombros, apestando a tequila caro. Gracias por todo, cuñado, me dijo, su voz pastosa. Ahora te toca seguir trabajando duro, campeón, para que a la princesa y a mí no nos falte nada. Me guiñó un ojo. Los primos que escucharon la broma se rieron a carcajadas. Yo sonreí, sentí el sabor a bilis en mi garganta y fui al baño a mojarme la cara. Pero la pieza central del museo, la más dolorosa, es una que solo existe en mi mente. Se llama el penthouse de un sueño roto. Es el plano del piso superior del edificio en el que ahora están. Cuando lo diseñé, no pensaba en venderlo. Lo diseñé para ellos.
El plano muestra una segunda recámara principal, enorme, con un vestidor del tamaño del primer departamento de Jimena, que yo imaginaba lleno con los vestidos de mi madre. Muestra una pequeña oficina con una vista panorámica de la ciudad, donde mi padre podría sentarse a leer el periódico, sintiéndose el rey del mundo. Muestra una terraza con espacio para un asador, para los domingos de carne asada que nunca tuvimos. Era mi gran plan secreto. Un día, cuando sintiera que el momento era el correcto, les entregaría las llaves y les diría, esto es para ustedes. Gracias por todo. Quería comprar su amor, supongo. Comprar su respeto. Ahora, ese plano es un testamento de mi propia estupidez. El sueño no está roto, está profanado. Y los ocupantes ilegales de mi sueño están a punto de recibir una orden de desalojo. Cada recuerdo es un ladrillo en el muro que he construido a mi alrededor. Un muro que ellos mismos me enseñaron a levantar. Y desde lo alto de ese muro, la vista es terriblemente clara. La noticia llegó, como siempre, a través de una llamada de mi madre. Su voz era un jarabe de dulzura y urgencia. Gael, hijito. No sabes la maravilla. Jimena está embarazada. Vas a ser tío. Fingí la sorpresa y la alegría que se esperaba de mí. Por supuesto, quería a mi futuro sobrino o sobrina. Ese niño no tenía la culpa de la familia que le había tocado. Pero sabía, con la certeza de un ingeniero que revisa un cálculo estructural, que esa noticia no era una bendición, sino una factura en camino. Y no tardó en llegar. Ese fin de semana, fui convocado a una comida familiar. El tema central, por supuesto, era el embarazo. Y del embarazo, la conversación, guiada con la sutileza de un martillo por mi padre, pasó a las condiciones de vida de la futura madre. Ese departamentucho donde viven es una posilga, sentenció Porfirio, después de darle un gran trago a su cerveza. No hay espacio, el barrio es inseguro. Mi nieto no puede nacer en un lugar así. Tiene razón tu padre, intervino mi madre, mirándome con sus grandes ojos suplicantes. Jimena necesita tranquilidad, un lugar bonito, con un parquecito cerca. Jimena suspiró, acariciando su vientre a un plano. Además, el doctor dice que el estrés es malo para el bebé. Y vivir ahí me estresa muchísimo. Era un ataque coordinado, una obra de teatro perfectamente ensayada para un solo espectador, yo. Y en ese momento, una idea oscura y brillante nació en mi mente. Ya estaba harto, sí, pero la rabia aún no había vencido a esa estúpida necesidad de aprobación. Decidí hacer un último y grandioso intento. Poner toda la carne en el asador. Yo podría ayudar, dije, la carnada saliendo de mi boca. Tengo un conocido, el gerente de un edificio nuevo, de los de acero regio. Son muy lujosos. Tal vez podría conseguirles un buen trato en la renta. Los ojos de todos se iluminaron. ¿Acero regio?, dijo mi padre, impresionado. Esos son los mejores. Claro. Eso es, hijo. Usa tus contactos. Déjame ver qué puedo hacer, respondí, sintiéndome como un traidor y un genio al mismo tiempo. Les prometo que será un lugar digno de un Ramírez. Les ofrecí el cebo perfecto, un departamento de 5 millones de pesos en el edificio que yo mismo había construido. Les dije que mi amigo me lo dejaba a un precio ridículo y que yo me haría cargo de la renta, como regalo para el bebé. Aceptaron sin dudarlo, sin una pizca de vergüenza, como si estuvieran cobrando una deuda antigua. Y mientras firmaban el contrato de arrendamiento falso que mi abogado preparó, no tenían idea de que no estaban aceptando un regalo. Estaban entrando, por voluntad propia, a la trampa más hermosa y sofisticada que el dinero podía construir. La mudanza fue un espectáculo. Contrataron a la empresa más cara, una que yo, por supuesto, pagué. Vi cómo subían sus muebles viejos y desgastados por el elevador de servicio de mi impecable edificio, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y asco. El contraste era brutal, sus posesiones, que gritaban una vida de deudas y apariencias, invadiendo un espacio diseñado con líneas limpias, materiales de primera y una atención al detalle casi obsesiva.
Los primeros días fueron de una euforia casi infantil. Mi madre me llamaba 10 veces al día para contarme maravillas sobre la cocina de inducción, la vista desde el balcón o la presión del agua en la ducha de hidromasaje. Jimena inundó sus redes sociales con fotos del departamento, acompañadas de hashtags como almohadilla hogar dulce hogar, almohadilla bendecida y almohadilla nueva etapa, sin darme crédito alguno, por supuesto. Para sus seguidores, todo era fruto del éxito de su marido Aníbal. Pero la gratitud, si es que alguna vez existió, se evaporó tan rápido como el rocío bajo el sol de Monterrey. La jaula de oro pronto reveló sus barrotes, no para ellos, sino para mí. Las llamadas de mi madre cambiaron de tono. La euforia se convirtió en exigencia. Hijito, me dijo una tarde, fíjate que las cortinas que vienen con el departamento son muy simples. Tu hermana vio unas de seda en el Palacio de Hierro que quedarían divinas. ¿No crees que se las merece? 2 días después, Gael, tu cuñado dice que la conexión a Internet es un poco lenta para sus videojuegos. ¿Podrías contratar el paquete premium? Es importante que se distraiga para que no se estrese por no tener trabajo. Y así continuó. Necesitaban un nuevo refrigerador porque el que venía no era dúplex. Necesitaban un sistema de sonido envolvente para la sala de televisión. Necesitaban que pagara la cuota del gimnasio y la alberca del edificio. Aníbal, en lugar de buscar trabajo, pasaba los días en la alberca, publicando fotos con el título La dura vida del emprendedor. Cada petición era una nueva capa de cemento sobre mis hombros. Yo había creado para ellos un paraíso, y ellos lo estaban convirtiendo en mi infierno personal. No había un gracias, no había un ¿cómo estás, hijo? Solo había una lista interminable de demandas, una hemorragia constante de dinero que parecía no tener fin. Un día, pasé por el departamento para dejarles unos documentos del seguro que también había pagado. Aníbal me abrió la puerta en bata de baño a las 2 de la tarde. ¿Qué onda, campeón? Me saludó con una palmada en la espalda. Oye, hablando de ti, la regadera de nuestro baño no tiene suficiente presión. La del baño de visitas está mejor. ¿Puedes llamar a mantenimiento o algo así para que la arreglen? A la princesa le gusta bañarse con mucha presión. Lo dijo sin ironía, sin vergüenza. Yo era el dueño del maldito edificio, el hombre que les había dado un techo de 5 millones de pesos, y para él, yo era simplemente una versión glorificada del conserje. Asentí, le entregué los papeles y me fui. Mientras caminaba por el pasillo de mármol pulido, el eco de mis pasos sonaba a derrota. La jaula era de oro, sin duda, pero el que estaba atrapado adentro era yo. El punto de quiebre, el momento en que la estructura de mi paciencia finalmente colapsó, no fue una gran explosión, sino una fiesta a la que no fui invitado. Me enteré por mi tío Silvestre. Él y yo éramos los únicos en la familia que teníamos una relación real. Silvestre era el hermano menor de mi padre, un carpintero talentoso y un hombre honesto hasta la médula. Él había visto la dinámica de mi familia desde el principio, y aunque rara vez intervenía, su apoyo silencioso era mi único ancla. Me llamó un jueves por la noche. Sobrino, me dijo, su voz grave y tranquila. ¿Cómo estás? Bien, tío. Ocupado, como siempre. ¿Y tú? Bien. Oye, te llamo rápido. Tu hermana me acaba de mandar una invitación por WhatsApp. Van a hacer una fiesta de inauguración el sábado por la noche. Solo quería saber si tú ibas. Me quedé en silencio. El zumbido del aire acondicionado de mi oficina de repente sonaba como un rugido. ¿Una fiesta? No, no sabía nada. Hubo una pausa en la línea. Me lo imaginé, dijo Silvestre finalmente. Por supuesto, les dije que no podía ir. No voy a ser parte de su circo. Solo quería que lo supieras por mí. Gracias, tío. Te lo agradezco. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Una fiesta. En mi departamento. Con mis cosas, mi electricidad, mi agua. Una celebración de su nueva vida, una vida que yo les había regalado, y ni siquiera tuvieron la decencia de invitarme. Era un mensaje claro,
más elocuente que cualquier palabra. Tú eres el proveedor, no parte de la familia. Tu dinero es bienvenido, tu presencia no. El sábado por la noche, hice algo que no debería haber hecho. Impulsado por una curiosidad masoquista, conduje hasta el edificio. No subí. Estacioné mi camioneta en la calle de enfrente, en un lugar oscuro donde nadie pudiera verme. Apagué el motor y me quedé mirando hacia arriba, hacia el piso 17. Las luces del departamento estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido en la noche. Se escuchaba el murmullo lejano de la música y las risas. Pude ver siluetas moviéndose detrás de las ventanas, gente brindando, bailando. Y entonces, salieron al balcón. Mi padre, Porfirio, estaba en el centro, con una copa de vino en la mano. A su lado, Aníbal sonreía, asintiendo a todo lo que decía. Había otros tíos y primos con ellos. No podía escuchar sus palabras, pero podía imaginar el discurso de mi padre. Su pecho inflado, su gesto grandilocuente. Estaba presumiendo. Presumiendo de un lujo que no se había ganado, en un espacio que no le pertenecía. Era el rey de un castillo que yo había construido. Y en ese momento, mientras lo veía levantar su copa y brindar, sentí como si estuviera viendo a un ladrón en mi propia casa. Un ladrón que no solo robaba mi dinero, sino mi dignidad, mi lugar en el mundo, mi sueño de tener una familia. Se estaban riendo de mí, a plena vista, desde mi propio balcón. La tristeza que me había acompañado durante años se solidificó, se cristalizó en algo duro y afilado. La rabia. Una rabia pura, fría y lúcida. Encendí el motor. Mientras me alejaba, ya no veía el edificio como un regalo. Lo veía como un arma. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a usarla. El arquitecto invisible estaba a punto de hacer su primera aparición pública, y no sería para cortar un listón. Sería para firmar una orden de demolición. No volví a mi loft. Conduje sin rumbo por las arterias iluminadas de Monterrey, la ciudad que había ayudado a construir, sintiéndome un extraño en ella. La rabia era un motor silencioso y potente dentro de mí. No era una furia caliente y explosiva, sino una energía fría, concentrada, que me daba una claridad que nunca antes había sentido. Finalmente, me detuve en el estacionamiento de una de mis obras, un esqueleto de acero y concreto que se alzaba contra el cielo nocturno. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de un generador lejano. Saqué mi teléfono. Mi primera llamada fue al licenciado Cárdenas, mi abogado. Eran casi las 11 de la noche de un sábado, pero sabía que contestaría. Era esa clase de profesional. Licenciado, dije cuando descolgó, mi voz sonando extrañamente tranquila. Soy Gael Ramírez. Gael, qué sorpresa. ¿Todo bien? Todo perfecto, licenciado. Necesito que prepare unos documentos para mí. A primera hora del lunes. Claro. ¿De qué se trata? Una orden de desalojo. Para la unidad 7B del edificio Regia. Hubo un silencio al otro lado. El licenciado Cárdenas era el único, aparte de mi tío, que conocía la situación. Él había redactado el contrato de arrendamiento falso. Entendido, dijo finalmente, sin hacer preguntas. ¿Plazo? El mínimo legal. Invasión de propiedad y abuso de confianza. Quiero que sea rápido y contundente. Considera lo hecho, Gael. El lunes a las 9 de la mañana tendrás el primer borrador en tu correo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Colgué. No sentí alivio, ni culpa. Solo la fría satisfacción de una pieza de maquinaria encajando en su lugar. Mi segunda llamada fue a mi tío Silvestre. Sobrino, contestó, su voz sonando preocupada. ¿Estás bien? Me quedé pensando. Estoy mejor que nunca, tío, le dije, y lo decía en serio. Gracias por llamarme antes. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Lo siento mucho, Gael. Sabes que no se merecen ni un ápice de tu bondad.
Lo sé. Ahora lo sé. Tío, te llamo para avisarte. Voy a quemar los puentes. Todos ellos. Voy a demoler la casa entera. Mi tío se quedó callado un momento. Pude oír su respiración pausada. Ya era hora, dijo con una firmeza que me reconfortó. Ya era hora de que empezaras a construir para ti. Solo quería que lo supieras. Y que supieras que el puente que nos une a ti y a mí, mi voz se quebró por un instante, la primera grieta en mi armadura de hielo. Ese es de titanio, tío. Ese nunca se va a caer. Lo sé, mi hijo. Lo sé. Aquí estoy para lo que necesites. Siempre. Colgué y me recargué en el asiento. Miré el edificio a medio construir frente a mí. Una estructura de potencial puro. Por primera vez en mi vida, sentí que mi propia vida era así. Un proyecto en construcción, listo para ser diseñado a mi manera, sin tener que dejar espacio para habitaciones que nunca serían ocupadas por quienes debían amarme. El arquitecto por fin iba a reclamar su obra. La semana siguiente fue un ejercicio de autocontrol. Decidí cortar toda comunicación. Apagué el teléfono personal que mi familia tenía y solo usé el de la empresa. Mi correo electrónico personal fue ignorado. Para ellos, simplemente, desaparecí. Al principio, estoy seguro de que no les importó. Estarían demasiado ocupados disfrutando de su jaula de oro. Pero el martes, mi madre seguramente intentó llamarme. El pago de su tarjeta de crédito se vencía y, como siempre, esperaba que yo hiciera la transferencia. La llamada debe haber ido directamente al buzón de voz. El miércoles, probablemente fue Jimena. Quizás vio un cochecito de bebé de diseñador, absurdamente caro, y quería que se lo comprara como regalo adelantado. Su mensaje de WhatsApp nunca mostraría las 2 palomitas azules de leído. El jueves, la preocupación seguramente se convirtió en irritación. Mi padre, al intentar pagar la gasolina de su camioneta con la tarjeta de crédito que yo financiaba, se habría encontrado con el temido mensaje de fondos insuficientes. Su llamada furiosa también se habría perdido en el éter digital. Imaginaba sus conversaciones, la confusión inicial dando paso a la indignación. ¿Dónde se metió este? No contesta. ¿Crees que esté enojado por algo? ¿Qué se va a enojar? Es su obligación. Seguro se quedó sin batería. Pero a medida que pasaban los días, su irritación se transformaría en una ansiedad creciente. Se estaban dando cuenta, poco a poco, de que la mano invisible que llenaba sus cuentas y pagaba sus lujos se había retirado. La casa de naipes que habían construido sobre mi espalda comenzaba a tambalearse. Yo, mientras tanto, trabajaba. Me sumergí en los planos, en las reuniones, en las visitas a las obras. El trabajo era mi refugio, el único lugar donde mi valor era medido por mis resultados, no por mi capacidad para firmar cheques. El viernes por la tarde, el licenciado Cárdenas me confirmó que todo estaba listo. La orden estaba firmada y sellada, esperando mi señal. Esa noche, encendí mi teléfono personal. Tenía 47 llamadas perdidas y más de 80 mensajes. Los leí por encima. Súplicas de mi madre, reclamos de mi hermana, insultos de mi padre. El último mensaje era de Porfirio, enviado hacía una hora: tenemos que hablar. Mañana a las 12 en el departamento. Es una orden. Más te vale que aparezcas. Una orden. Sonreí. No sabían que estaban convocando al verdugo a su propia ejecución. Claro que apareceré, susurré al teléfono apagado. No me lo perdería por nada del mundo. El silencio había hecho su trabajo. Los había puesto nerviosos. Ahora era el momento del ruido. De mucho, mucho ruido. Llegué a las 12 en punto. El conserje del edificio, un hombre al que yo mismo había contratado, me saludó con una deferencia que mi familia nunca me mostraría. Buenos días, ingeniero Ramírez. Buenos días, Roberto, le respondí. Tomé el elevador, sintiendo el suave ascenso como una cuenta regresiva.
Cuando toqué el timbre de la puerta del 7B, la puerta se abrió de inmediato, como si estuvieran esperando detrás de ella. Era mi padre. Su rostro era una máscara de furia contenida. No me saludó. Simplemente se hizo a un lado y me señaló con la cabeza que entrara. El ambiente dentro era el de un tribunal. Estaban los cuatro, sentados en el sofá de diseñador que yo había pagado, mirándome como si yo fuera el acusado. Jimena tenía los ojos hinchados, Aníbal trataba de parecer intimidante y mi madre se retorcía las manos en el regazo. Siéntate, ordenó mi padre, señalando una silla solitaria que habían colocado en el centro de la habitación, frente a ellos. Obedecí, cruzando las piernas con una calma que pareció descolocarlos. Porfirio se aclaró la garganta, asumiendo el papel de fiscal y juez. Durante una semana, has decidido ignorar tus responsabilidades. No has contestado el teléfono, no has pagado lo que te corresponde. Tu madre ha estado enferma de la preocupación. Tu hermana, en su estado, no puede tener estos disgustos. ¿A qué se debe esta actitud infantil, Gael?, preguntó, inclinándose hacia adelante. No respondí. Simplemente los observé, uno por uno. Mi silencio lo enfureció aún más. Te estoy hablando. ¿Crees que esto es un juego? Nosotros te dimos la vida. Te dimos todo. Ustedes no me dieron todo, dije finalmente, mi voz tranquila pero cortante. Ustedes me enseñaron a darlo todo, que es diferente. Jimena soltó un bufido. Ay, por favor. No empieces con tus discursos de víctima. Eres un egoísta, eso es todo. Solo piensas en ti. He pensado en ustedes cada día de los últimos 10 años, repliqué, mi mirada fija en ella. He pensado en ustedes cada vez que he firmado un cheque para pagar sus lujos, sus deudas, sus caprichos. Es tu deber, gritó Porfirio, poniéndose de pie. Es tu maldita obligación. Y hemos tomado una decisión. Ya que eres tan irresponsable, y para garantizar el futuro de mi nieto, este departamento será puesto a nombre de tu hermana. Sacó un documento de la mesita de centro. Nuestro abogado preparó esto. Es una cesión de derechos del contrato de arrendamiento. Vas a firmarlo. Ahora. Me quedé mirándolo. La audacia, la desfachatez, era casi admirable. No solo querían la jaula de oro, querían las llaves y la escritura. No voy a firmar nada, dije con calma. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando, ladró Porfirio. Si no firmas, olvídate de que tienes familia. Y te largas de aquí ahora mismo. Papá, no, empezó a decir mi madre, pero la mirada de Porfirio la silenció. Tú te callas, Adela. Esto es entre hombres. Se giró hacia mí. ¿Y bien? Me levanté lentamente de la silla. Tienes razón en una cosa, papá, dije, caminando hacia la puerta. Es hora de que me vaya. Y no vuelvas hasta que hayas firmado, me gritó a la espalda. Aníbal se levantó y, en un acto de patético machismo, tomó la mochila que yo había dejado en el suelo y la arrojó al pasillo. Me detuve en el umbral, les di la espalda por un segundo. Luego, me giré lentamente, una sonrisa gélida formándose en mi rostro. La función estaba por comenzar. No tienen que echarme, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca me habían escuchado. Después de todo, esta es una visita de trabajo. Pero ustedes sí tienen exactamente 72 horas para desalojar las instalaciones. Se quedaron mirándome, confundidos. La furia en el rostro de mi padre dio paso a una perplejidad burlona. ¿Pero qué estupideces dices? ¿Te has vuelto loco? Ignorándolo, saqué mi teléfono del bolsillo. Marqué un número en la marcación rápida y puse el altavoz. El teléfono sonó una vez antes de que una voz profesional contestara. Licenciado Cárdenas, a sus órdenes. Licenciado, habla Gael Ramírez, dije, sin apartar la vista de mi padre. Estoy en la unidad 7B del edificio Regia. Le pido por favor que proceda. Entendido, Gael.
Procedo a enviar la notificación de desalojo por vía electrónica a los ocupantes y a la administración del edificio. Causa: ocupación ilegal de la propiedad y abuso de confianza. Tienen 72 horas para evacuar voluntariamente antes de que se solicite la fuerza pública. ¿Correcto? Correcto, licenciado. Gracias. Colgué. El silencio en la habitación era absoluto, pesado, cargado de incredulidad. ¿Qué fue eso?, balbuceó mi madre. ¿Quién era ese? Jimena se rió, una risa nerviosa y estridente. Ay, por favor. ¿Contrataste a un abogado para asustarnos? Qué patético, Gael. No tienes ninguna autoridad aquí. De hecho, dije, dando un paso dentro del departamento de nuevo. Tengo toda la autoridad. Verás, hay un pequeño malentendido que me gustaría aclarar. Abrí una aplicación en mi teléfono y les mostré la pantalla. Era una copia digital de un documento oficial, con sellos y firmas por todas partes. Este es el certificado de propiedad del inmueble. Como pueden ver, el propietario del departamento 7B es una empresa llamada Grupo Constructor del Norte, SADCB. Mi padre entrecerró los ojos para leer. ¿Y eso qué? Tú no eres esa empresa. Permíteme continuar, dije, deslizando el dedo por la pantalla para mostrar otro documento, el acta constitutiva de la empresa. Y el accionista mayoritario y director general de esa empresa, soy yo. Dejé que la información flotara en el aire por un momento. Yo no les conseguí un trato en la renta. No existe ningún contrato de arrendamiento. Les permití vivir aquí, gratis, en mi propiedad. Y ahora, les estoy revocando ese permiso. Soy el dueño de este departamento. Vi cómo la comprensión, lenta y horrible, se abría paso en sus rostros. La sonrisa de Jimena se congeló y se derrumbó. Aníbal retrocedió un paso, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. Pero la reacción de mi padre fue la más dramática. Su rostro, su cara cambió. Pasó del púrpura de la furia al rojo de la humillación, y luego a un blanco pálido de shock absoluto. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. El hombre arrogante y autoritario que me había tiranizado toda mi vida se había desvanecido, reemplazado por un anciano confundido y derrotado. Fue entonces cuando Aníbal, en un último y estúpido intento de salvar las apariencias, soltó: a mí no me importa. No necesito tu limosna. La próxima semana tengo una entrevista en Acero Regio. Esa sí es una empresa de verdad. Pronto ganaré más que tú. No pude evitarlo. Una sonrisa genuina, fría y afilada, se dibujó en mi rostro. Ah, ¿sí? ¿Acero Regio? La entrevista para el puesto de gerente de proyectos, el lunes a las 10 de la mañana con recursos humanos. Aníbal me miró, sorprendido. ¿Cómo sabes? Porque acabo de revisar tu currículum esta mañana. Y fue rechazado. Incliné la cabeza. Verás, Acero Regio es solo el nombre comercial. El nombre legal de la empresa es, curiosamente, Grupo Constructor del Norte. Como te dije, soy el fundador y director general. Y en mi empresa, no contratamos parásitos. Ese fue el golpe de gracia. La última pieza del castillo de naipes se vino abajo. Jimena soltó un sollozo. Aníbal parecía que iba a vomitar. Y mi padre simplemente se dejó caer en el sofá, un hombre roto, mirando al vacío. El juicio había terminado. Y el veredicto era culpable. Justo cuando creía que el drama había alcanzado su punto culminante, cuando el silencio de la derrota lo llenaba todo, ocurrió algo inesperado. Mi madre, Adela, que hasta ese momento había sido una espectadora paralizada, pareció cobrar vida. Un destello de desesperación, o quizás de astucia, brilló en sus ojos llorosos. Espera, dijo, su voz temblorosa pero con una nueva firmeza. Se levantó y fue hacia su bolso, que estaba en una silla. Rebuscó en él con manos torpes, hasta que sacó una pequeña servilleta de papel,
doblada y amarillenta por el tiempo. Tú no puedes hacernos esto, Gael. No puedes, dijo, caminando hacia mí y extendiendo la servilleta como si fuera un arma. La tomé, confundido. La desdoblé. Era de un restaurante al que habíamos ido hace años, después del funeral de mi abuelo. Mi letra, torpe y juvenil, estaba escrita con una pluma azul: prometo cuidar siempre de mis padres y de Jimena. Nunca les faltará un techo. Y debajo, mi firma. Lo recordaba vagamente. Esa noche, conmovido por la pérdida y un par de tequilas, había hecho esa promesa en un arranque de sentimentalismo. Mi padre vio la servilleta y sus ojos, antes vacíos, se reanimaron con una chispa de esperanza maliciosa. Se puso de pie de un salto y me la arrebató de las manos. «Ajá», exclamó, agitándola en el aire. «Un contrato. Firmado. No puedes echarnos, es tu obligación. Lo prometiste». Por un instante, un brevísimo instante, el mundo pareció detenerse. La confianza en el rostro de mi padre era tan absoluta, la desesperación esperanzada en el de mi madre tan palpable, que una parte de mí vaciló. El público de esta tragedia, los espectadores de este video, seguramente sentirían un nudo en el estómago, preguntándose si el villano podría, de alguna manera, ganar esta batalla. Pero justo en ese momento, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era el licenciado Cárdenas, impecable en su traje, con un portafolio en la mano. Le había pedido que viniera para entregar la notificación en persona. «Licenciado, bienvenido», dije, haciéndome a un lado. Justo a tiempo para una consulta legal. Cárdenas entró, evaluando la escena con una mirada profesional. Mi padre se abalanzó sobre él. «Usted es el abogado. Mire. Mi hijo firmó esto. Nos tiene que mantener, no puede echarnos». El licenciado Cárdenas tomó la servilleta con la punta de los dedos, como si fuera una evidencia biológica. La leyó, inexpresivo. Luego, levantó la vista y miró a mi padre directamente a los ojos. «Señor Ramírez», dijo, su voz tan tranquila y filosa como un bisturí. «Con todo respeto, esto tiene exactamente el mismo valor legal que un boleto de lotería de la semana pasada. Es una promesa sentimental, no un contrato vinculante». Hizo una pausa. «Y aun si, hipotéticamente, lo fuera, la ley es clara. Mi cliente cumplió su promesa, les dio un techo. Uno de 5 millones de pesos. Ustedes no solo lo rechazaron, sino que intentaron robárselo mediante la coacción. Cualquier acuerdo, moral o imaginario, queda anulado por su propia mala fe». Devolvió la servilleta a mi padre. El papelito pareció pesar 1000 kilos en su mano. La última esperanza en sus ojos se extinguió, dejando solo cenizas. El jaque mate era total, absoluto e irrefutable. Lo que siguió fue el caos. Jimena comenzó a gritar, una mezcla incoherente de insultos y acusaciones. Me llamó monstruo, traidor, un hijo desalmado. Aníbal intentó acercárseme, hinchando el pecho, pero la mirada fría del licenciado Cárdenas lo detuvo en seco. Mi madre se derrumbó en el sofá, sus sollozos eran el único sonido de fondo a la histeria de su hija. Mi padre, sin embargo, se quedó en silencio. Miraba la servilleta en su mano, luego me miraba a mí, y de vuelta a la servilleta. La arrogancia, la furia, la esperanza, todo se había ido. En su lugar, solo había un vacío, una comprensión devastadora de que había perdido. Había apostado todo a que yo nunca me defendería, y la casa se le había venido encima. No dije nada más. No había nada más que decir. Di media vuelta, y con el licenciado Cárdenas siguiéndome, salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el punto final más satisfactorio que he escuchado en mi vida. Mientras esperaba el elevador, mi teléfono personal, que había encendido para la llamada con el abogado, comenzó a vibrar sin control. Mensajes de Jimena, llenos de odio. Llamadas de mi madre, que no contesté. Bloquéalos, me aconsejó el licenciado Cárdenas, ajustándose la corbata. Por su salud mental.
Es el mejor consejo que me han dado en años, respondí. Y eso hice. En el trayecto en el elevador, abrí mi lista de contactos. Porfirio Ramírez. Bloquear. Adela Ramírez. Bloquear. Jimena Ramírez. Bloquear. Aníbal. Bloquear. Uno por uno, los arquitectos de mi miseria fueron borrados de mi vida digital. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el vestíbulo, me sentí más ligero. La única llamada que contesté esa tarde fue la de mi tío Silvestre. ¿Y bien?, preguntó. Se acabó, tío. Todo se acabó. ¿Cómo te sientes? Me detuve en medio de la acera, miré el sol brillante de la tarde. Libre, dije. Y por primera vez, la palabra no se sentía como un concepto abstracto, sino como el aire mismo que llenaba mis pulmones. Me siento libre. La libertad, descubrí rápidamente, no era un estado pasivo, sino una acción. Liberarse no era solo cerrar una puerta, era demoler la casa entera para asegurarse de que nadie pudiera volver a entrar. Esa misma tarde, sentado en la oficina de mi abogado, realicé la única llamada de la que hablaba en mi momento de rabia. En realidad, fueron varias. La primera fue a mi banquero privado. Ernesto, buenas tardes, habla Gael Ramírez. Gael, qué gusto. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito que canceles de inmediato 3 tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal. Las que están a nombre de Porfirio, Adela y Jimena Ramírez. Entendido. ¿Algún motivo? ¿Robo? ¿Extravío? No. Motivos personales. Cancélalas y declina cualquier intento de cargo a partir de este momento. La segunda llamada fue al gerente de la agencia de autos. Buenas tardes. Hablo para notificar que dejaré de realizar los pagos de la camioneta a nombre de Porfirio Ramírez. El contrato de financiamiento está a mi nombre como aval. Pueden proceder con la recuperación del vehículo según sus políticas. La tercera fue la más compleja. Durante años, había estado depositando dinero en un fondo de inversión que había abierto a nombre de mis padres, sin que ellos lo supieran. Era su fondo de retiro secreto, mi red de seguridad para su vejez. Contenía una suma considerable. Llamé al asesor financiero. Quiero liquidar el fondo de inversión 0-815 y transferir el total a mi cuenta personal. Sí, sé que habrá una penalización. No me importa. Procédalo hoy mismo. Cada llamada era un hilo que cortaba. Cada cancelación era una cadena que rompía. No sentía alegría, ni venganza. Sentía una especie de paz quirúrgica, como un cirujano que extirpa un tumor que ha estado creciendo durante años. Era doloroso, sí, pero necesario para sobrevivir. Al final de la tarde, todos los puentes financieros que me unían a ellos estaban reducidos a cenizas. Ya no era su hijo, ni su hermano, ni su cajero automático. Legal y financieramente, éramos extraños. El teatro había terminado, las luces se habían apagado y el tramoyista finalmente se había ido a casa. Mi casa. Pasó un mes. Un mes de silencio glorioso. Me mudé oficialmente al penthouse de mi edificio, el que había diseñado para ellos. Llené sus espacios con mis propias cosas, mis libros, mi música. Cada atardecer, me sentaba en el balcón con una copa de vino, mirando la ciudad que era mía, y respiraba. No supe nada de ellos directamente. Pero las noticias me llegaron a través de mi tío Silvestre. Me llamó una tarde, no para chismear, sino para asegurarse de que yo estaba bien. Fueron desalojados la semana pasada, me contó, su voz neutra. Los de la mudanza sacaron sus cosas a la calle. Un vecino me dijo que fue un espectáculo lamentable. ¿Y dónde están ahora?, pregunté, más por cortesía que por preocupación. Rentaron una casita en Apodaca. De 2 recámaras. Porfirio tuvo que vender su camioneta antes de que se la quitaran, para pagar el depósito. Dice que Aníbal por fin consiguió un trabajo, de repartidor en una motocicleta.
Imaginé la escena. Mi padre sin su amada camioneta, símbolo de su estatus falso. Jimena, la princesa, en una casa pequeña en un municipio obrero. Aníbal, el emprendedor, recorriendo la ciudad bajo el sol, entregando paquetes. Era una caída dura, un regreso a una realidad que habían evitado durante años gracias a mí. Tu madre le ha estado diciendo a toda la familia que les robaste, que los dejaste en la ruina, añadió mi tío. Que digan lo que quieran, respondí, mirando las luces de la ciudad encenderse. La verdad no necesita defensa. No sentí lástima. No sentí culpa. Solo sentí el eco distante de un mundo que ya no me pertenecía. Eran fantasmas, y yo por fin había aprendido a no tenerles miedo. Hoy, 6 meses después de todo aquello, puedo decir que conozco la paz. Dirijo mi empresa, disfruto de mi hogar, he empezado a salir con alguien. He viajado. He dormido noches enteras sin el peso de la obligación sobre mi pecho. He construido una vida, por primera vez, sobre mis propios cimientos. Ayer, revisando el buzón de voz de mi antiguo número, que mantengo por si acaso, encontré un mensaje. Era de mi madre. Su voz, rota por el llanto, llenó el silencio de mi auto. Gael, hijito, tu sobrino nació la semana pasada. Es un niño sano, precioso. Por favor, Gael, por la sangre que nos une, no puedes dejar que tu sobrino crezca así, necesita cosas, tu hermana no tiene nada, por favor. Escuché el mensaje hasta el final. Luego, sin dudarlo, lo borré. He encontrado mi libertad, la he defendido y la he consolidado. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando miro las luces de la ciudad desde mi balcón, una pregunta incómoda emerge desde lo más profundo de mi ser. Una pregunta que les dejo a ustedes. ¿Hice lo correcto, o me convertí en el monstruo que ellos siempre dijeron que era?